Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Ocho y media, 7:30 en las Islas Canarias. Estamos pensando en las vacaciones, pero también haciendo resumen y balance del año político, como entiendo que va a hacer Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que está anunciada. ¿Qué dirá? ¿Qué no dirá? En fin, hay muchas preguntas que nosotros le haríamos. Por ejemplo, don Samuel Vázquez, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le preguntaría usted al presidente del Gobierno? Nada, bueno, sí, una pregunta, que cuando se larga ya de una maldita vez y nos deja en paz. Bueno, esa pregunta es buenísima. Ojalá la contestara y fuera conciso, claro, a la hora de hablar de fecha. Doña María Jamardo, muy buenos días. Buenos días, descontando los que quedan para vacaciones. Literalmente. Esto también pasa en Moncloa, que llegan exhaustos al verano y además confían en que la gente se olvide de las cosas en verano. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, nosotros hacer que ustedes no se olviden de todos los casos de corrupción que están encima de la mesa. Quizás por eso le preguntaría a usted en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sí, seguramente, porque hay citaciones pendientes, incluso para el mes de agosto, que han fijado algunos de los instructores de las causas más complicadas para el Gobierno, así que poco descanso, poco paréntesis va a poder disfrutar el Ejecutivo. Bueno, pues en un año que se presenta, o en un curso, mejor dicho, que se presenta tenso en lo judicial, pero también muy tenso en lo político. Seguramente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el presidente del Gobierno hable de los incendios. Nosotros hemos dicho que eso es, desgraciadamente, por hacer un símil, una cortina de humo que eclipsa, en cierto modo, esa corrupción, ¿no?, que nos tiene que preocupar absolutamente a todos, puesto que están salpicados por absolutamente todo, ¿no? Sí, pero bueno, al final es como el Mundial o sea, son pequeñas colas informativas que el presidente del Gobierno antes amortizaba y gestionaba muy bien, y eso también es bastante sintomático, porque ahora todos esos intentos o todas esas campañas al hilo de cuestiones puntuales que le servían al Ejecutivo, a Pedro Sánchez y a los suyos para desviar la atención, ya no funcionan igual que antes, ya no tienen el mismo efecto, ya no anestesian a aquellos que están absolutamente convencidos de que esto es el fin de un ciclo y que cuanto antes se produzca ese desenlace, mucho mejor para todos, incluido para los protagonistas. Y bueno, poco más que añadir, porque efectivamente Pedro Sánchez sabe que está amortizado, sabe que está de salida, y la pregunta es, como decía antes mi compañero, ¿cuándo se irá? O sea, es ponerle una fecha. Bueno, a mí eso me preocupa mucho, porque cuando decimos que está de salida, de verdad que yo creo que Pedro Sánchez es capaz de absolutamente todo, ¿eh? Ha dicho que llegaba hasta 2027. ¿Quién sabe si después puede seguir adelante? Me preocupa muchísimo, ¿eh? Para él cada día es un día ganado, él sabe, me imagino, qué va a pasar a él y probablemente a gran parte de su gobierno cuando pierdan el poder. Tener el poder no es tener cualquier cosa, es decir, ahora mismo la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, pues domina una serie de áreas que le permiten todavía a lo mejor no estar sentado donde debería estar sentado, es decir, la silla en la que está sentado ahora quizá no sea la silla que le corresponde. Entonces yo creo que también es verdad que este es un tipo que gana tiempo seguramente esperando que pase algo, porque en España hemos visto que se han dado vuelcos electorales en 48 horas, es decir, probablemente esté esperando que pase algo que puedan utilizar, porque todo lo utilizan, lo que están haciendo con los incendios es mezquino, vil. Un saludo para toda la gente de Ávila. Yo estoy casado en Ávila con una abulense, tengo casa allí, lo están pasando ahora mismo muy mal, y aún así se han puesto en primera fila a intentar aprovecharse de la desgracia con esto del cambio climático. Da igual la cantidad de gente del campo que salga en algunos canales de televisión, no en todos, en otros no salen, o de radio, da igual la gente que salga gritando que esto es una cuestión de combustible, de limpiar cuando hay que limpiar, que eso es lo que de verdad podría evitar o aminorar los incendios. Da igual, ellos siguen en su rollo, ellos siguen en su historia. Y ayer yo hablaba con una de estas personas del campo y la reflexión que me hacía yo creo que es la correcta, ¿no? En el campo no hay votos. Los pueblos están semidesérticos, no hay votos, y esta gente sobrevive por los votos. Es decir, el cambio climático como concepto permite a esta gente manejar miles de millones y ocupar miles de cargos, y con esos millones y esos cargos se captan millones de votos. Y en el campo no hay votos, y ya está, y no hay más. Y él lo resumía de una manera que yo creo que es muy certera. Y ya no es solo
que no les permitan, como él dice, por la hiperregulación, pues hacer lo que tienen que hacer durante el invierno para que no sucedan estas cosas en verano. Es que, como él me decía, es que hay sitios donde, aunque quisiéramos, no hay gente para hacerlo. Es decir, el dinero que pagan los españoles en impuestos, parte debería venir por aquí y no para los chiringuitos de esta gente, porque es que hay sitios donde ya no hay nadie para hacer las labores de desbroce y, por lo tanto, tenemos que tener una inversión. España es un país con un presupuesto gigantesco. No es que tenemos 7 aviones, tenemos 6, tenemos 8, no es que podríamos tener 100 sin ningún problema. Si estos no robaran a manos llenas, podríamos tener 100 aviones sin ningún problema. Bueno, yo me imagino que está esperando a que pase algo, alguna desgracia que pueda en 48 horas revertir o que haga a los españoles ir a las urnas pensando en eso exactamente y no en todo lo que ha pasado antes, ¿no? Cuando hablamos del tema de los hidroaviones es especialmente sangrante que haya 5 Falcon, ¿no? En vez de destinarse ese dinero quizás a otras cuestiones como las labores de extinción de incendios. Pero el problema que hay realmente ahora mismo es que no se piden responsabilidades. Cuando España arde, vemos la factura de las políticas climáticas buenistas y, sin embargo, pues se encomiendan al fanatismo climático y hablan de ese cambio climático como de mantra, ¿no? Bueno, decía el presidente del Gobierno en estos días que urge, utilizaba esta palabra, un pacto de Estado contra el cambio climático. Bueno, en su línea habitual lo que urge es otro tipo de políticas, efectivamente, en las que, lejos de poner palos en las ruedas a aquellos que tienen que dedicarse o que deberían tener incentivos para dedicarse a conservar esos montes, esos bosques limpios, que es de lo que se trata en buena medida y en buena parte, pues efectivamente han abandonado el rural y se han dirigido a otras zonas, vaciando una zona de España que crece y campa a sus anchas en esa especie como de idea absolutamente perversa de que la naturaleza que crece libre es más naturaleza que la que está controlada, cosa que yo creo que ya a estas alturas se ha demostrado que no es así, ¿no? Había imágenes en los últimos días en las que se podía ver o se hacían comparativas de la misma zona del incendio que se estaba quemando o que estaba en riesgo de arder hace un siglo o hace 30 años y cómo están ahora. Entonces, si alguien cree que ese ecologismo mal entendido es una solución o es un síntoma de la evolución de la sociedad, en lugar de integrar esa sociedad que forma parte o esa civilización que forma parte efectivamente de esa naturaleza y que vive de ella, que comulga con ella, que trabaja en muchas ocasiones en el campo, en ese sector primario que siempre está reclamando que se le preste atención y que se le ayude a hacer su trabajo, y no se acuerda esa integración y no se entiende cómo debe operar esa simbiosis, pues estamos viendo cuáles son las consecuencias catastróficas, entre otras cuestiones, porque es cierto que puede haber temperaturas más altas, que puede llover menos, es cierto que puede haber contingencias meteorológicas o ambientales que no dependen de la mano de nadie y que por lo tanto hay que atajar, pero hay que hacerlo. Si efectivamente somos conocedores de que esto es mucho más proclive a que cualquier chispa, cualquier accidente, cualquier incendio de una batería, cualquier maquinaria pesada utilizada en un momento indebido puede provocar un incendio, lo mejor y lo más razonable, porque está pasando todos los años, es anticiparse y decir, bueno, dado que tenemos el riesgo real de que esto suceda con una probabilidad de cada vez más alta, oiga, vamos a poner más medios para evitarlo, vamos a prestar atención a los cortafuegos, vamos a prestar atención a desbrozar y a limpiar, porque se ha visto también durante esos incendios en vídeos en muchas ocasiones de ciudadanos particulares que tenían casas en las zonas afectadas, que en el momento en que el incendio no tiene nada que quemar, donde no hay material de combustión, esto se reduce considerablemente, con lo cual el impacto, las consecuencias, el avance, el resultado y demás es muchísimo menor. Oiga, pónganse manos a la obra, déjense de hacer ya análisis absurdos y déjense de venir aquí a comparecer ante los medios de comunicación en el momento crítico y después ya
ahora quien te ha visto no se acuerda y en octubre estamos a otro tema. Y sobre todo, volver a hablar de ese pacto de Estado, etcétera, etcétera, que ya lo dijo el año pasado y que no ha cambiado absolutamente nada. Los incendios han ocurrido y van a seguir ocurriendo. Lo importante es cómo cambia la manera de afrontar esos incendios, ¿no? Han pasado 40 años, ayer poníamos encima de la mesa las cifras del año 80, que se nos dice, no, es que son incendios de sexta generación. Bueno, esto de la sexta generación es básicamente que ustedes no han llevado a cabo las tareas de prevención necesarias para que se siga propagando con tanta virulencia. O sea, lo que cambia es que ustedes no han hecho los deberes. Y el problema realmente aquí es que no se exigen responsabilidades, pero vamos, ya de carácter penal, si me apuran, ¿no? Claro. Por esas personas que por inacción han contribuido a que se queme España. Pero cualquier persona con la que hables del campo, cualquiera, dice lo que dice María. Es decir, te dice que nosotros no podemos actuar sobre el sol, ni sobre la lluvia, ni sobre el viento. No tenemos esa capacidad. Nosotros solo podemos actuar sobre el combustible. Es decir, ¿qué quema? Sobre el combustible es lo que podemos en invierno trabajar y luego en verano lograr aminorar. Y como no se va a poder evitar nunca porque los incendios van a suceder, tener una maquinaria de respuesta, una infraestructura de respuesta suficiente para que eso no vaya más. Pero es sobre lo único que podemos actuar. Es decir, y te lo dicen además grabándote, como dice María, porque hoy en día ya se puede. Cualquiera en el mundo rural tiene un móvil, va y dice, mira, el campo está así, está lleno de mierda, míralo cómo está. Esto es el combustible. Esto cuando llegue una chispa, cuando llegue tal, esto es lo que va a arder todo. Sobre el fuego no podemos actuar, sobre el calor, sobre la lluvia, sobre el viento no, pero sobre eso sí podemos actuar. ¿Por qué en todo el año nadie ha actuado sobre eso? Sobre exactamente eso. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Ya está. Yo hacía un llamamiento esta mañana a que desde las administraciones hicieran la vista gorda cuando, por ejemplo, se escapaba un rebaño y acababa desbrozando, ¿no?, el entorno natural de cerca de un río o una cuneta de una carretera, por ejemplo, que ecológicamente no se puede desbrozar, pero oye, si se te ha escapado el rebaño, pues no, hágase la vista gorda. Este es, entre comillas, un deber cívico, ¿no? El de protestar con estas leyes que en ocasiones son injustas, ¿no? Entonces, si la ley es injusta, pues tiene que protestar y en la medida de lo posible, pues no apoyar este tipo de leyes climáticas, que yo entiendo que es una cuestión arriesgada, puesto que se exponen a sanciones, pero también es un deber el de cuidar nuestro campo, ¿no? Pero vamos a ver, yo creo que hay dos conceptos que son relevantes en este análisis. El primero de ellos, sobre el Pacto de Estado, y volviendo a las reivindicaciones del presidente del Gobierno, es curioso que hable de Pacto de Estado alguien que levanta un muro cuando llega a Moncloa y dice gobernar para frenar a la extrema derecha, que es todo aquello que quede fuera de ese muro que él considera que es lo democrático, lo legal, lo legítimo, lo adecuado, y que todo aquello que piense y que esté fuera, es decir, la oposición, PP y Vox, no hay nada que hablar con ellos. Desde el momento en que tenemos un presidente del Gobierno situado en esa posición política, ¿qué pacto de Estado pretende alcanzar? Es decir, es que es el mismo el obstáculo principal para alcanzar cualquier pacto de Estado, entre otras cuestiones porque hay muchos temas en los que sí se ha intentado tender una mano o hacer una propuesta alternativa o incluso sugerir la propuesta adecuada al presidente del Gobierno para salir de cuestiones que afectan a todos los ciudadanos de manera transversal, y no ha querido escucharlas nunca. Es más, en muchas de las ocasiones ha votado en contra o se ha inventado decretazos o iniciativas legislativas que por fortuna luego no han salido adelante, pero que buscaban efectivamente todo lo contrario de lo que está diciendo. Así que Pedro Sánchez, en ese sentido, pues poco creíble o nada creíble. Muy bien para el titular, pero poco en la práctica. Y después, en segundo término, sobre esta especie de locura colectiva que ha llevado a muchos portavoces de la izquierda a desmontar el bulo de que no se puede actuar sobre el monte y el bosque, ¿no? Entonces, es mentira, sí se pueden talar árboles y recoger piñas y más. Vale, vamos a dar por buena la premisa y vamos a escuchar a quien está efectivamente sobre el terreno en esas zonas que dependen de montes y que dependen de bosques y que trabaja todo el año o vive todo el año en esas zonas. Segunda derivada, ¿se puede cortar por ley? ¿Se puede intervenir por ley? Sí, pero hay tantas trabas burocráticas, tantos permisos que pedir, tantas dificultades, tantas limitaciones sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, que el desincentivo para aquellos que tienen que dar el paso de decir, bueno, pues voy a mantener esto o voy a mantener lo otro, es terrible.
no hay nada que les mueva o que les alivie ese trabajo que ya de por sí es bastante costoso y bastante esclavo desde el punto de vista físico, porque son trabajos muy manuales y muy físicos, y oye, los mismos que están interesados o que podrían dar el paso de ponerse manos a la obra, te están diciendo que es imposible conseguir un permiso para recoger 22 piñas que tengo aquí tiradas o para desbrozar estas hectáreas que están contenidas en una zona de alto interés medioambiental. No sé, o sea, si la balanza o el equilibrio está entre no tocar nada para perder todo, yo creo que cualquiera en su sano juicio y cualquiera con dos dedos de frente, cualquier ciudadano medio, diría, hombre, sacrifiquemos un poco de no tocar nada para no perderlo todo cuando llegue el momento. No, y sobre todo cuando habla precisamente de los fondos que se destinan, ¿no? Específicamente a esta lucha contra los incendios y a la prevención, ¿no? Que es esto que ponemos encima de la mesa. Claro, yo escuchaba ayer a Pedro Sánchez hablar de nuevo de ese pacto de Estado. Hace unos días hacía hincapié en la buena coordinación de las administraciones, de nuevo lanzaba ese mantra, pero claro, lo que evidencia luego cuando empiezan los ataques y las acusaciones respecto al deber de las administraciones autonómicas, lo que evidencia esto es que realmente lo del pacto de Estado son palabras vacías, un discurso hueco, que es algo a lo que nos tiene muy acostumbrado el presidente del gobierno y que pues no va a hacer absolutamente nada, puesto que ya lo dijo el año pasado, en 2025. Se habla de coordinación, de lo importante que es estar unidos, pero luego los hechos son diferentes, ¿no? Esto es un discurso habitual de los socialistas, decir una cosa y hacer otra. Vale para el tema de los incendios y para otras muchas cuestiones. Los pactos de Estado desde la izquierda son sométete a lo que yo diga. Y si no te sometes, no hay pacto de Estado. Y es verdad, y ahí lo siento mucho, pero han tenido poca oposición en ese sometimiento, porque pactos climáticos se han firmado en Europa con los dos grandes partidos, igual que se firmaron los pactos migratorios, igual que se firmaron los pactos de ideología de género, es decir, las tres grandes industrias económicas del siglo XXI que mueven miles de millones y que han convertido dramas en negocios. Y nunca han tenido precisamente oposición porque enfrente tenían gente que se acobardaba ante ese señalamiento, es decir, o firmas esto o te voy a llamar negacionista, que es la palabra que utilizan para deshumanizarte. Es una palabra que evidentemente en la cabeza de cualquiera implica que delante no tienes un ser humano, tienes un monstruo, porque niega a una auténtica barbaridad, ¿no? Bueno, frente a esta gente no podemos agachar la cabeza, hay que mirarles a los ojos y decirles que no vamos a tragar, que el clima ha cambiado siempre, que lamentablemente va a seguir cambiando, que ha habido periodos pues más gélidos, periodos pues más cálidos, que ha habido periodos muy inestables. Para los que son aficionados a la historia, el Imperio Romano, todo el mundo habla del declive y la caída del Imperio Romano en relación a los pueblos bárbaros, pero también en esa misma época confluyen una periodo semiglaciar o un pequeño periodo glaciar que hace perderse durante varios años muchas cosechas y debilita el Imperio Romano. No, bueno, esto ha pasado siempre y el clima no lo vamos a cambiar, siempre va a tener estas fluctuaciones. Por lo tanto, hay que operar sobre lo que hay que operar y no hay que someterse a ningún chantaje. Yo creo que sobre todo la gente joven cada vez es menos susceptible de agachar la cabeza frente a estas acusaciones de negacionista, fascista, racista y todos los istas que te puedes llevar a la cabeza, pero lamentablemente durante mucho tiempo hemos tenido a gran parte de la población con mucho miedo a que la izquierda te señalara, con mucho miedo. Gente que no era de izquierdas, pero tenía muchísimo miedo, hombre. Bueno, vamos a ser poco, no vamos a ser radicales en la confrontación, vamos a ser prudentes porque a lo mejor tienen parte de razón. ¿Qué tienes miedo a que te llamen facha? No me cuentes tu vida, que tienes miedo a que te llamen facha, que ahora han traído lo del clima, van a mover miles de millones y tienes miedo a que te llamen negacionista y que digan que el planeta se va a morir por tu culpa, porque si no te sometes a lo que yo digo, el planeta va a acabar y va a acabar por tu culpa y te hacen así con el dedo por tu culpa. Bueno, no podemos tener miedo a esta gente, son unos auténticos miserables. A mí me gusta mucho que hagas hincapié, Samuel, precisamente en esto, porque cuando se habla del cambio climático y cuando se habla del negacionismo, la gente está comprando esto que dice la izquierda directamente, que hay personas que niegan el cambio climático. Vamos a aclarar que lo que se está diciendo es que el cambio climático existe, pero como señala Samuel Vázquez, desde la época glacial, ¿no? Ha ido modificándose el clima, pero la cuestión es si el hombre tiene capacidad de influir en el clima o no, que es algo que nosotros es lo que ponemos en duda, si tenemos realmente poder para cambiar el clima, ¿no? Y esa es la clave específicamente, ¿no? Porque claro, aquí directamente se habla de que es que la derecha es negacionista, tal cual, y a mí
mí me molesta. Pero si llevan todo el siglo con miles ¿no? de millones de euros invertidos en políticas climáticas. Mira los incendios. Luego es evidente que no. Es evidente que igual que se puede decir que las políticas de género no han mejorado la libertad de la mujer, solo hay que ver las cifras, las políticas climáticas no han mejorado los incendios ni nada. Solo hay que ver los incendios que se están dando. No, y sobre todo que culpan directamente al hombre, ¿no? Y que le hacen responsable de, no, es que ahora mismo se está quemando España por tu culpa. Y eso es algo realmente dramático, porque lo que hacen es eludir su responsabilidad como gestores forestales, ¿no? Como que al final es culpa de la acción del hombre, de qué malo es el ser humano y cómo la naturaleza se venga vosotros que sois directamente. periodistas, y lo de llevar a televisiones públicas a tipos disfrazados de bomberos, de médicos, de tal, que son todos de las listas de Podemos. Bueno, esto es parte de la propaganda que durante mucho tiempo, ¿no? Ha hecho uso la izquierda de realmente pues poner. A mí me gusta mucho cuando salen personajes con diferentes facetas, ¿no? El que primero es bombero, que luego es asistente social, que posteriormente es enfermero cuando es en la época del COVID, ¿no? Esa persona hay una abuela multifaceta. en la sexta que ha tenido 10 profesiones distintas. Sí, yo me estoy acordando del padre de un famoso periodista de izquierdas que ha sido todo, que ha sido camionero, que ha sido agricultor, que ha sido taxista. Pues en fin, esto, desgraciadamente la propaganda de la izquierda es así, que lo hace muy bien, ¿no? En medios de comunicación de prácticamente todo pelaje, pero sobre todo a mí lo que me preocupa es que sea en Radio Televisión Española, que la pagamos todos, que la paga usted, la pago yo, la vean o no, sale directamente el dinero público de esos bolsillos, ¿no? Bueno, utilizan todos los medios a su alcance para conseguir el objetivo final, que es manipular ideológicamente al ciudadano. Y esto se está viendo. Y manipularle, y yo añadiría algo más, culpabilizarle, que es todavía algo peor, ¿no? En los últimos días escuchaba, y no recuerdo qué ministro era, decir que, bueno, que al revés, que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad, básicamente, lanzando balones fuera, porque, en definitiva, la obligación de desbrozar, de mantener limpio y demás, es de cada propietario particular, de cada parcela, y como si el monte estuviera parcelado, y como si allí cada uno tuviera 25 metros cuadrados atribuidos o escriturados en documento público, ¿no? Pero al margen de esto, yo creo que hay que poner en valor los datos frente a los negacionistas reales de la ciencia, que son los que se empeñan en legislar a golpe de ideología, a golpe de mantra, de espaldas, efectivamente, a las evidencias, ¿no? Los primeros negacionistas son ellos, los de la ideología de género, los del cambio climático, y hablo malentendido, son los que se ponen de espalda a aquellos que sí conocen, que sí son expertos, que sí aportan cifras reales, que se basan en observación, en mediciones y en datos, y a lo mejor, en lugar de criminalizar a los ciudadanos por el cambio climático, pues el señor Sánchez y su gobierno, que han apostado muy fuerte y muy duro por una política exterior inexplicada de negocios con China, por ejemplo, con el régimen comunista chino, que es el mayor emisor de CO2 a la atmósfera mundial, el 80% de las emisiones de CO2 que pueden perjudicar la capa de ozono, contaminar y demás, son chinas, el 80% en China. Y viene usted a decirme a mí, ciudadana española, que soy el 0,0000 lo que sea de porcentaje contaminante del planeta Tierra, que soy una irresponsable porque no pongo la botella de plástico en el contenedor amarillo y la hoja de folio utilizada en el de papel. ¿De verdad estamos permitiendo esto? Insisto, cuando Trump, que ya sé que es muy impopular y todo lo que quiera todo el mundo, cuando Trump se salió del Pacto de París, lo dijo muy claro, digo, cuando ustedes obliguen a China a cumplir con lo que nos estamos imponiendo a nosotros mismos, para tratar de ser ecorresponsables, y ellos hagan lo mismo que nosotros, entonces hablamos. Pero mientras nosotros juguemos en una liga diferente de la que juegan ellos, y ellos encima creciendo económicamente, porque el capitalismo como modelo económico lo han entendido muy bien, sí lo han entendido. Muy bien, manteniendo además un régimen comunista férreo, pero lo que les permite controlar, sí, pero controlando a los medios de producción, con lo cual es el combo perfecto. Entonces, como el capitalismo lo han entendido muy bien, pues oiga, aquí hay que producir
cueste lo que cueste, y como aquí todo el mundo está demandando producto chino, está comprando, está importando, y aquí estamos extendiéndonos sin control ninguno, y todos somos bien recibidos, y aquí nos ponen alfombra roja, pues oiga, sigamos emitiendo el 80% del CO2 planetario, que total, estos que sigan reciclando 4 cartones al año, ¿no? Y que ataca directamente a la calidad de vida de todos los españoles, ¿no? Que además, de hecho, yo creo que a mí me da mucha pena cuando se habla de eso, de la ansiedad climática. De verdad que yo creo que hay personas que están preocupadas por ese momento en el que la izquierda les culpabiliza de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Personalizado quizás en esa famosa ecologista que es Greta Thunberg, que yo realmente creo que esta chica, antes niña, está preocupada, ¿no?, por lo que estamos haciendo por el planeta, pero es triste, ¿no?, que llegue a ese punto de ecoansiedad por propaganda y por ese fanatismo climático, ¿no?, por la lógica publicitaria de señalar directamente al ser humano, culpable de todos los males, y que la naturaleza está sufriendo, ¿no?, realmente por eso. Pero fíjate que ese señalamiento, ¿cómo no va a operar en la masa social? Bueno, pues en la gente que vemos ahora al salir por la calle, en la que veamos cuando nos crucemos, si al nivel más alto, es decir, en una tertulia de televisión española, una vez más hemos vuelto a ver, no sé si ayer o antes de ayer, a este hombre, a Cintora, humillar a otra mujer periodista, que yo no sé si lo de mujer es casual o que siempre les toca a las mismas, no me acuerdo de su nombre, la verdad, la mujer periodista, pero cuando se puso a enfrentar el tema del cambio climático, se rió toda la mesa, incluido Cintora, la trataron prácticamente de tonta, incluso lo llegó a insultar, utilizó, no me recuerdo la palabra ahora mismo, la llegó a insultar, ¿no? Y a mí me interesaría mucho saber, mira, vamos a cambiar los roles, ahora soy yo el que dirige esta tertulia, y estoy entrevistando a Carmen y María en Radio Libertad, Samuel Vázquez, muy buenas a todos. Vosotras sois mujeres y periodistas, vosotras imaginaos que estáis en la mesa de Jesús Cintora, y pasa, no lo que pasó ya el otro día, sino lo que pasó ayer, porque la periodista del otro día creo que ha vuelto a la mesa. Sí. Bueno, esta ni se ha ido. Vosotros emitís una opinión. Jesús Cintora se ríe literalmente de vosotras, se ríe junto al resto de la mesa, luego te quita la palabra diciéndote bulos no, aquí bulos no, es decir, te acusa de mentirosa, y antes de cerrar me emite un insulto que ya no recuerdo ni cuál era. ¿Cuál sería vuestra actitud? ¿Quedaros, iros y no volver? ¿Defenderos? Porque también es verdad que esa presión hay que verse sometido a ella, claro. Y sobre todo es importante, lógicamente, ¿no?, es una situación muy complicada y hay muchas circunstancias. La de defenderse es fundamental. La pregunta es si le van a dejar defenderse, ¿no? Porque la primera opción, en mi caso, sería la de defender y seguir con mi argumento. La pregunta es ahí si le van a dejar, ¿no?, que es la clave. Pero yo también soy muy consciente de lo importante que es la batalla de las ideas. Y hay que darla en todos los medios de comunicación, y si me apuran también en televisión española. Desde luego es una encrucijada bastante compleja, si tenemos que seguir dando la batalla, y yo creo que sí, también en los medios públicos. Ahora hay que pedir que se nos permita dar la batalla en esos medios públicos que están copados por la izquierda y por los periodistas afines, que es algo realmente preocupante. Pero yo creo que la batalla, lo llamaban batalla cultural, batalla de las ideas, hay que darla donde sea. Desde luego aquí lo vamos a hacer en Radio Libertad. Me gustaría que se diera en otros medios de comunicación, y sobre todo en los medios que pagamos absolutamente todos. El tema es que no nos están dejando, ¿no? Bueno, en parte como un resultado más de esa estrategia de colonización institucional que ha llevado a cabo Sánchez desde que llegó al poder, ¿no? Televisión Española no deja de ser otro ente como Correos, ENUSA, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas. Es decir, podríamos enumerar miles, o a lo mejor no miles, pero cientos de empresas públicas en distintos ámbitos o de organismos en los que el sanchismo ha ido inoculando el gen de los afines, ¿no? Precisamente para controlar ese discurso, para homogeneizarlo, para silenciar de una manera sibilina las voces críticas, porque es una forma muy sutil de hacerlo, no de manera frontal, te censuro, no vuelves. Y sobre todo, yo creo que han dado un paso más, que ya no es silenciar al discrepante, sino ridiculizar al discrepante. Y a mí eso me parece que es un paso de un régimen o de un gobierno
que está nervioso, que está en una tesitura de violencia verbal en muchas ocasiones descontrolada, que estamos viendo además en su máximo representante, que es el ministro Óscar Puente, que es el sumum, ¿no?, de la violencia verbal. Sí. Contra el adversario político, contra el ciudadano de a pie, contra cualquiera que se atreva a criticarle, algo nunca visto en un ministro. Un ministro podía comparecer, podía atacar políticamente al adversario dentro de unos cánones lógicos, ¿no?, dentro de ese juego político, pero los límites que se están superando ahora mismo y esa especie de ánimo por ridiculizar y por bajar al barro más... no sé, más chusco, por decirlo de alguna manera, en esta pugna de las ideas o de las políticas o demás, se ha dado un salto, yo creo, se ha traspasado una línea roja que antes era impensable, ¿no? Y bueno, es importante seguir manteniendo el mismo tono democrático, discrepante, respetuoso y demás, de aquellos que dicen no somos como ellos, porque es verdad que no lo somos, pero sin ceder ni un milímetro a la batalla de las ideas y a dar esa batalla, sea donde sea y toque contra quien toque. Es complicado, desde luego, este caso que nos planteaba aquí Samuel Vázquez. Yo creo que se refería usted, si no me equivoco, a la periodista Arantxa Sánchez. Me lo contaba David Cantarero, que es el que me va apuntando cosas directamente desde Control, en este caso concreto, en el de Jesús Cintora. Pero ya les digo que esta es una anécdota por poner un ejemplo, pero es que hay otros muchos y eso es realmente preocupante, ¿no? Que no se nos deje dar la batalla de las ideas, que es algo que nos gustaría en todos los medios de comunicación y por lo menos aquí en Radio Libertad y en el Toro Televisión lo vamos a seguir haciendo. 9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias, pausa publicitaria y a la vuelta vamos con ese balance de fin de curso de Pedro Sánchez. En Radio Libertad tienes lo mejor de El Toro Televisión. Al mediodía, la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día, el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y El Toro Televisión, la información que importa cuando importa. Radio Libertad también es El Toro Televisión. Información, análisis y debate de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Dando Caña pone el foco en lo que otros callan, con analistas que debaten los temas más relevantes del día con rigor y sin concesiones. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad.
Atención, 9 y 4 minutos, 8 y 4 minutos es las Islas Canarias. Estamos hablando precisamente de lo importante que es tener las cuentas claras, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez va a hacer balance de curso. Si usted tiene problemas de tesorería en su comunidad de vecinos, es el momento de poner la lupa. Y piensen ustedes en su comunidad de propietarios. Por ejemplo, si usted tiene una casa de verano y que no la suele visitar habitualmente, y cuando llega la época de ir a la playa, ve que, en fin, que han mermado un poco los servicios que le proveen directamente en esa comunidad de vecinos. ¿Cómo está la piscina? ¿Cómo está la limpieza de las áreas comunes? Si usted tiene dudas sobre la gestión del administrador, del presidente o de cómo se están llevando las cuentas en su comunidad, llega a Audita tu Comunidad, donde van a realizar una valoración sin compromisos de la gestión económica y administrativa de su comunidad de propietario, analizando sobre todo en detalle la situación financiera, revisando la gestión que están haciendo y sobre todo resolviendo las dudas que puedan existir sobre el funcionamiento de las cuentas y de la administración. Lo importante, confeccionan un informe técnico preciso y personalizado, detallando la situación de la comunidad, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, detectando esas deficiencias y proponiendo medidas concretas para mejorar la gestión y que quizás, por ejemplo, se baje esa cuota concretamente que tienen que pagar todos ustedes en las comunidades de propietarios. El coste de este informe es de 100 euros sin cuotas y compromisos posteriores. La primera consulta no tiene ningún coste y lo mejor es que si no encuentran después de ese análisis una mejora clara de su comunidad, no les cuesta absolutamente nada. Así que ya lo saben, sobre todo aquellos que son propietarios quizás de una segunda vivienda en zonas de playa, que no la visitan mucho y ahora cuando ven que en verano está la cuestión un poquito peor de cómo la dejaron el año pasado, es momento de poner el foco en esa comunidad de propietarios para saber si está correctamente gestionada. El número de teléfono es el 632-124-963, 632-124-963 o la página web auditatucomunidad.com. Y señores, balance de curso, Pedro Sánchez, ¿qué creen que va a decir en esa rueda de prensa? Pues nada interesante, nada relevante y nada esperado, como por ejemplo una fecha de convocatoria de elecciones generales, ¿no? Que es, creo, lo que ahora mismo sí está en la agenda de los ciudadanos, en las tertulias de café y no otros temas que se van inventando como si fuesen prioridad nacional, ya que ahora este término está tan de actualidad en la vida de los ciudadanos, ¿no? Hay un artículo que publicamos hoy en El Debate, muy interesante, en el que se plantean las 25 preguntas que debería contestar Pedro Sánchez a los ciudadanos en esa rueda de prensa que va a prestar hoy, haciendo balance de esta última andadura en la legislatura, en la que hay preguntas tan interesantes como, por ejemplo, si su gobierno va a indultar al exfiscal general del Estado en contra del criterio del Tribunal Supremo, si ha ordenado al presidente del Tribunal Constitucional acelerar el debate sobre los recursos de los líderes del procés, si va a abrir el melón de la plurinacionalidad antes de que lleguen las elecciones generales y de que acabe la legislatura que está vigente, de las más de 276.000 viviendas públicas que comprometió que pondría en el mercado en esta legislatura, cuántas ya están disponibles para los ciudadanos, si tiene una buena relación con el rey, como ha venido afirmando recientemente, porque ha suspendido drásticamente los encuentros, las reuniones, ¿no?, los despachos que son habituales entre el jefe del Estado y el jefe del gobierno, si ha recibido respuesta de Delcy Rodríguez para la invitación a asistir a esa cumbre iberoamericana que se va a celebrar los días 4 y 5 de septiembre en Madrid, si va a rescindir, ya que hablábamos de China, el contrato, el Ministerio del Interior que mantiene vigente con Huawei, con la compañía china, para almacenar esas escuchas judiciales en un sistema controlado y totalmente diseñado por los chinos. Y luego,
4 esenciales, ¿no? 3 de sí o no, que será si habrá elecciones generales antes de las municipales y autonómicas de mayo, si peleará su gobierno porque la final del Mundial se dispute en Madrid y no en Casablanca, y si cree que María Corina Machado tiene que liderar la transición de Venezuela y es la que debería actuar como presidenta interina. Una última, si el Sánchez de 2018, tal y como están las cosas, con la mujer del presidente del gobierno al borde del banquillo, con el hermano condenado, con el exfiscal general del Estado condenado, con un exministro de Transportes 24 años en prisión y lo que queda, con el segundo secretario de organización que sustituyó al primero, ahora mismo cumpliendo condena, su primera condena, también imputado y al borde del banquillo, Santos Cerdán, el presidente del gobierno, va a tomar alguna decisión, y si ese Sánchez del 2018 le pediría, con este cúmulo con este rosario de hitos, al presidente Sánchez del 2026 que dimitiese y que convocase elecciones para que se pronunciasen los ciudadanos. Preguntas súper concretas que, ya lo saben, encuentran en el debate. Me da la sensación, no sé por qué, que no se van a formular. Es un pálpito que tengo, y yo decía esta misma mañana que me da la sensación de que va a salir Pedro Sánchez a tirar del fenómeno económico que es España, ¿no? Y a presumir de unas cuestiones, una serie de factores realmente huecos, ¿no? No se le va a preguntar por lo verdaderamente importante, y al final tenemos que preocuparnos por esas cuestiones que se formulan en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, lo que se permite y lo que no se permite. Se criticó muchísimo la comparecencia de un anterior presidente del gobierno a través del plasma, pues es que lo que tenemos es un suma y sigue también en el Palacio de la Moncloa ahora mismo. Sí, yo esos formatos nunca los he entendido, sobre todo si ves otros líderes mundiales cómo responden. Nunca he entendido ese formato, porque al final las preguntas las decide él prácticamente, ¿no? Él decide a quién da la palabra. María ya ha hecho todo el resumen de preguntas. Bueno, me quedan muchas, ¿eh? Estas eran unas cuantas de las 25, pero vamos. Pero bueno, un buen resumen podrían servir. Ya está hecho. Yo, la que más me importa es cuándo va a convocar elecciones y devolver la palabra a los ciudadanos españoles. Creo que es la más importante. Pero él está ahora mismo ya en un modo Nerón, en un modo autócrata, en un modo líder comunista de la época dura. Es decir, no sé si os acordáis de la serie esta de Chernóbil, que fue bastante exitosa, ¿no? Sobre lo que pasó en este incidente nuclear, que hay un momento en el que uno de los encargados de la planta ya se vuela el techo, incluso ya no hay ni techo arriba, y él sigue diciendo: tranquilos, esto está todo está controlado, tranquilos, forma parte de lo normal, ¿no? Está a punto de estallar todo y él sigue diciendo tranquilos. Yo creo que Pedro Sánchez ya es inmune a todo, ya está en esa cosa psicopática de que le da igual todas las preguntas que ha planteado María Jamardo. Le va a dar igual, si es que le dan igual. Él va a hablarte de su tema, de lo que él quiere hablar, y va a presumir de lo que no puede presumir, y va a ser totalmente ajeno a la realidad. Es decir, la realidad en esa rueda de prensa y en cualquier otra no lo va ni a rozar. A él ni le roza la realidad. Está en ese modo de líderes, y podríamos poner nombres de líderes mundiales que pasarán a la historia por su vileza. Ya igual como tengas tu país, que esté la gente muriéndose de hambre en la calle, él te va a vender las bondades del comunismo o de lo que tenga que venderte, porque se ha hecho así en Cuba y en tantos otros sitios durante años. O sea, esta gente, estos mismos tipos de izquierdas, actores, tertulianos, políticos en España, te han vendido durante décadas las bondades de Cuba, cuando la gente que iba allí te volvía, la gente honesta, y te decía: aquello es un horror. Es decir, los médicos son buenos, y los de los hospitales privados que podemos pagar con dólares. Te alejas un poco del centro y solo ves pobreza. Es decir, a los hoteles van niñas de 14 y 15 años a ofrecerse sexualmente para poder mantener a su familia. Es decir, aquello es un horror. Y con aquel horror que era tan evidente, la gente de izquierdas en España seguía vendiéndote las bondades de Cuba. Yo creo que el presidente del gobierno está en ese modo. Da igual ya lo que pase. Y las preguntas de María Jamardo no le van ni a rozar la realidad. Te va a vender un mundo que no existe y a tirar para adelante y otra vez para adelante. Y espérate que no se vaya 5 días otra vez a esa jornada de reflexión, ¿no? A pensar o a reflexionar, que sería bueno, imagínate. Claro, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que la gente no es consciente de cuál es la fragilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez. Cuando hablamos, por ejemplo, del decreto de vivienda, que era una de las medidas estrella a nivel parlamentario, medida que se puso encima de la mesa hace un tiempo y que fue rechazada. De nuevo se iba a poner encima de la mesa un proyecto
que lo han decidido aplazar como los malos estudiantes a la vuelta al cole, ¿no? Pues lo dejan para septiembre, puesto que no está en situación de sacarlo adelante por ese problema que tiene con Junts, por ese bloqueo directamente desde las filas del propio gobierno. Sus socios de Sumar han dicho que no están de acuerdo con la gestión del tema de la ley del suelo, con el tema de el desalojo y de las viviendas ocupadas, que ya saben que es una de las medidas estrella de los comunistas. ¿Ustedes creen que realmente la gente percibe la fragilidad en la que se encuentra Pedro Sánchez, o que compran su mensaje propagandístico cuando dice que va a seguir en el poder hasta 2027? ¿O cuál es la opinión pública? ¿Cuál es la sensación que creéis que tiene el electorado? Pues la mejor manera de testarla sería abrir las urnas. Efectivamente, ahí sabríamos qué opina la gente sobre la propaganda de Sánchez, sobre la gestión de Sánchez, sobre la posición de sus socios de legislatura, que se enfrentan muchos de ellos, en buena medida. Esto ya es un hecho, porque ya están fijadas las fechas o el calendario electoral a municipales y autonómicas. De hecho, el temor de muchos alcaldes socialistas es precisamente verse lastrados en sus resultados por ese empeño de Sánchez en continuar aferrado al sillón, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y con independencia de cuáles sean los hitos que juegan en su contra, tanto políticos como judiciales, y por lo tanto el resto es especular, ¿no? O tratar de adivinar o de intuir. En general, la gente no está especialmente contenta con el gobierno actual, con la deriva de un gobierno que no es ni siquiera capaz de aprobar cuentas públicas. Estamos hablando de 4 años sin presupuestos generales del Estado, algo que también nos debería llevar a reflexionar si esto a futuro llega al poder un gobierno de signo distinto al actual, meter tijera o al revés, o añadir una costura más desde el punto de vista constitucional, incluyendo responsabilidades, pero responsabilidades legales, no responsabilidades políticas de, bueno, tendría usted que dimitir, no, responsabilidades legales para aquel gobierno que después de 4 años, es más, después de 1 año sin presupuestos generales del Estado, no consiga alcanzar un consenso para aprobar cuentas públicas, ni techo de déficit, de gasto, ni lo mínimo imprescindible para gestionar. Lo mínimo imprescindible. Si usted no es capaz de concitar los apoyos necesarios y no tiene la mayoría absoluta que se lo permite, pues entonces usted tiene que volver a abrir las urnas y convocar elecciones para que los ciudadanos desenquisten la situación. Y si usted se atrinchera en el poder, pues tiene consecuencias legales. Pero así de claro, igual que sucede en los casos en los que, o que debería suceder en los casos en los que nos estamos encontrando, pues con la falta de control interno o de mecanismos de contrapeso en instituciones como la Fiscalía General del Estado. También tiene que haber consecuencias, y así debería articularse un país serio y un país efectivamente que defienda la democracia y que defienda el Estado de Derecho y el imperio de la ley como base del mismo. Así que, bueno, insisto, la situación no es la que desearía la mayoría de los ciudadanos, casi con toda probabilidad. Estamos en encuestas que dan un gobierno PP-Vox que supera o que roza los 200 diputados, y esto es una tendencia general. Así que, bueno, parece bastante evidente, salvo que todos los encuestados mientan, cosa que tampoco parece muy probable, que la mayoría de la gente no está por la labor de confirmar el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios en la próxima legislatura. Huele a cambio político, por así decirlo, ¿no? Ya huele a renovación en ese sentido. Esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Que llegue ese cambio político que tanto estamos deseando. Pero claro, fíjate el análisis de María. Lo último, totalmente de acuerdo, pero evidentemente se necesitan grandes reformas, todas las que no hizo Rajoy con mayoría absoluta, que no hizo absolutamente nada, pues se necesitan grandes reformas, sí, de acuerdo. Pero en el análisis que has hecho previo a eso, a mí me parece triste, porque en realidad todo se deriva en lo mismo. Tú has dicho, no, es que incluso los socialistas tienen miedo a ir a unas elecciones municipales y autonómicas, no, porque van a ir lastrados por la imagen de su líder, ¿no? Los nacionalistas de Junts, pero al final, aquí no estamos, o los políticos o los partidos políticos no están
para marcar el tempo en función de lo que le vaya bien o mal a los ciudadanos, sino al interés político que en cada momento pueda afectar a la intención de voto. Es decir, no hay los socialistas, los líderes socialistas regionales no rompen la baraja, no se ponen enfrente al sumo. Bueno, alguno hace algún chascarrillo de vez en cuando, pero nada y menos. Pero no es una cuestión de principios, ¿no? Ya no se plantan en la Moncloa y dicen, lo siento, pertenece usted a mi partido, pero creo que está usted traicionando todo en lo que yo creo. No. Los líderes políticos están pensando en lo que dice María. Hombre, es que si llegan las elecciones nuestras, autonómicas y municipales, y este tipo todavía está aquí, podemos bajar en intención de voto y podemos perder las poltronas. Al final, los partidos se han convertido, los partidos tradicionales al menos, en cosas que son como empresas que se autogestionan y que una debacle electoral implica miles de despidos y que un aumento electoral implica miles de contrataciones y solo están pensando en ellos mismos, tanto el Junts como, porque ahora sí, tú has dicho algunos partidos que se han desmarcado y que hacen que ya no tenga Pedro Sánchez las mayorías en el Congreso, pero ¿cuándo y por qué se han desmarcado? Porque este tipo huele ya a chamusquina y huele a podrido. Si estuviéramos al principio de la legislatura, ¿estos partidos tendrían esa misma actitud? Yo creo que no. Ahora cada uno está mirando cómo me afecta a mí Pedro Sánchez. Es decir, ir de la mano de Pedro Sánchez, cómo me afecta en intención de voto para las siguientes elecciones. Si me afecta mucho, voy a ir soltándome de la mano de este tipo, poco a poco. Si me afecta muchísimo, igual me suelto de manera más abrupta. Y si soy de los suyos, si soy un líder autonómico o tal, voy a intentar desde dentro hacer que este tipo convoque a elecciones generales antes de que yo vaya a las autonómicas. Pero todo el mundo piensa en sí mismo. Todo el mundo piensa en cómo va a variar la relación con el presidente del gobierno, su intención de voto. Y eso es dantesco para un país, porque nadie está pensando en los ciudadanos. Entonces yo del análisis de María solo saco que estos tipos solo piensan en ellos mismos, que nadie está pensando en el panadero, en el carnicero, en la peluquera, en la ingeniera, en la profesora de inglés, absolutamente nadie. Y peligrosísimo es tener a una pieza de caza herida, ¿no? Como es el caso de Pedro Sánchez, que es capaz de absolutamente todo, teniendo en cuenta cómo es la corrupción que rodea su entorno más cercano, ¿no? Esto lo saben muy bien los cazadores. ¿Cuándo es más peligroso el jabalí? Pues cuando realmente ha recibido, por así decirlo, una herida del tipo que sea, ¿no? Ahí es cuando realmente ataca y ahí tenemos que poner pues ese símil con el presidente del gobierno, que está siendo chantajeado directamente por sus socios del bloque de investidura y que es capaz de absolutamente todo, de vender España a cambio de ese apoyo. Esos últimos meses de Pedro Sánchez en la Moncloa son sumamente preocupantes y lo saben directamente desde las filas secesionistas de Junts, de Bildu, del PNV, que están dispuestos a pedir absolutamente todo. ¿No? Y la pregunta es si se lo va a dar Pedro Sánchez. Pero yo no sé si María estará de acuerdo como análisis político, pero yo creo que el socio que más a gusto está es Bildu, porque en las encuestas pero sin duda alguna. Es el que está... No, sin duda alguna. Es evidente, es el que perfil más bajo tiene, el que menos discusiones y diferencias y discrepancias tiene con el gobierno, y si las tiene no las escenifica. Pero claro, es que tiene todo el sentido. Junts está apuradito electoralmente hablando, y ya lo de la amnistía ni siquiera le resulta interesante al señor Puigdemont, que sí, quiere volver y demás, pero ahora mismo tienen un lío ideológico importante y un lío político importante, porque por una parte Esquerra acordó pactar con el PSC y hacer ahí ya presidente de la Generalitat de Cataluña, con lo cual está chupando de los recursos públicos, porque como tiene consejeros, como tiene secretarios asociados, como tiene asesores y demás, tiene acceso a subvenciones y ayudas públicas, es decir, a erario, y por lo tanto tiene un presupuesto interesante para hacer sus políticas. Y por otra parte tiene a Alianza Catalana, por el otro lado, ¿no? A Sílvia Orriols, que le preocupa extremadamente porque efectivamente Sílvia Orriols está llevando a cabo una campaña en defensa de, o en contra, mejor dicho, de la inmigración ilegal, de las más duras que se ha visto en este país, de las más frontales, y esto perjudica a Junts, que era, digamos, el espectro natural que debía ocupar ese hueco político, defendiendo no solo el catalán y el uso del catalán, que Sílvia Orriols no se apea ni siquiera en medios de índole nacional de utilizar, sino en clave de seguridad.
de seguridad pública, de orden público, con ese problema que tiene Cataluña, ya sabemos por qué, heredado de esas políticas buenistas de los antecesores, ¿no? Por otra parte tenemos al Partido Nacionalista Vasco, que tradicionalmente es el partido que votaban aquellos vascos que no se consideraban de la derecha convencional, porque el Partido Nacionalista Vasco es extrema derecha, es extrema derecha, y además tiene un segmento de votante que ya empieza a sobrepasar los 50 años, es decir, es un segmento de votante ya maduro, que tiene la vida resuelta, ciertamente aburguesado, es decir, tiene unas connotaciones que hacen que el electorado joven y demás busque otro tipo de incentivos. Como precisamente el PNV, con el beneplácito del Partido Socialista, que es quien le apoya ahora mismo en la comunidad autónoma, ha conseguido blanquear la atrocidad del terrorismo del que es heredero Bildu durante años, pues los jóvenes vascos han buscado una izquierda que a ellos les gusta, una izquierda combativa, una izquierda que recupera el mensaje de la izquierda tradicional, una izquierda que defiende sus intereses, que pelea económicamente casi más duro que el Partido Nacionalista Vasco desde el punto de vista, ¿no?, de los intereses de los vascos y solo de los vascos y todas estas cuestiones. Entonces, claro, Bildu crece como la espuma, y crece como la espuma, además al albur de un gobierno como el de Pedro Sánchez, que ha sobrepasado cualquier línea roja en los pactos políticos de este país, hasta el punto de recibir en la escalera de la Moncloa a una señora que desde la portada de un diario que ella dirigía señalaba a los objetivos de la banda terrorista ETA. Entonces la señora Izpurúa llegaba en loor de gratitud y de líder del partido Bildu, como si fuese una representante pública más, y no es así. Y entonces, como todo esto ha formado parte de una campaña de olvido impuesta desde las instituciones públicas, y además con la connivencia, insisto, de un partido socialista que se ha dejado comer la tostada electoralmente en el País Vasco por Bildu, porque la izquierda que ha sustituido al PSOE es la de Bildu, pues efectivamente creo absolutamente que el más beneficiado de todo este cambalache en el que Sánchez, con su radicalidad, se ha comido a su izquierda a todo lo que tenga que ver con Sumar, Podemos y similares, pues efectivamente es el que está sacando rédito electoralmente hablando, y el que sube y crece en este momento. Y los que se permiten hablar de autodeterminación una vez más, y hablar de ese Estado independiente de la nación vasca. Lo vimos el fin de semana pasado cuando veíamos al Lehendakari Pradales a homenajear al Lehendakari Aguirre, y hablando de ese modelo específico en el País Vasco por parte del PNV, pero también lo vimos el fin de semana anterior cuando se reunían en Vergara EH Bildu y el PNV, hablando conjuntamente de una serie de puntos que ponían encima de la mesa para que el Estado cediera, y diciendo que esas eran las reivindicaciones que lanzaban directamente a Pedro Sánchez. A mí lo que me sorprende es que es algo que no lo lleven ocultamente, ¿no?, que no sea algo secreto, sino que realmente lo ponen encima de la mesa. Y lo estamos viendo, esa amenaza que ya no es velada, sino que desde el País Vasco directamente se reclama eso al Ejecutivo de Pedro Sánchez, y lo peligroso es que se lo pueda conceder, ¿no? Es algo contra lo que hemos luchado muchísimo, y que en vez de destinar medios, por ejemplo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues se apueste directamente por ceder al chantaje de los nacionalistas. El caso de el ataque en Berriozar, que es una mera anécdota respecto al Mundial, evidencia esa falta de medios de los que disponen los policías y los cuerpos de seguridad específicamente, ¿no?, en el País Vasco. Pero claro, no se esconden, dices, claro, pero ya lo ha explicado María, porque han naturalizado desde las antenas de poder. ¿Por qué se van a esconder? ¿Por qué se van a esconder? Sí, lo que yo propongo es maravilloso, claro, y no he hecho nada malo. Pero si me lo escucha y me recibe el presidente en la escalinata de la Moncloa, ¿de esconderme de qué? Si parece ser que es lo normal, negociar y hablar de estas cosas. Es como, ETA ya no mata, pero ¿matar para qué? ETA mataba para estar en las instituciones y tener poder, y poder influir. Coño, ya está en las instituciones, ya tiene poder y puede influir. Bueno, puede influir, fíjate
fíjate que es el primer partido en intención de voto, es Bildu para las siguientes elecciones ahora mismo, ¿no? Bueno, pues si los que están en el poder se han dedicado a naturalizar esto, yo creo que ahí la traición del Partido Socialista Vasco es alta traición. La traición del Partido Socialista Vasco a mí me parece de una vileza enorme, teniendo en cuenta que ellos también han portado sobre sus hombros féretros de asesinados, y ahora quieren dar carta de naturaleza, quieren en las escuelas, en los platós de las televisiones, de sus televisiones autonómicas, pero también en los platós de las televisiones nacionales, no nos engañemos, quieren dar como carta de naturaleza, como algo normal, el hecho de dialogar con esta gente, el hecho de recibir a alguien como Aizpurua, como tú bien has dicho, como si fuera cualquier otro líder político, y no es cualquier otro líder político, es absolutamente falso que sea como cualquier otro líder político. En la política se debaten todas las ideas que no se hayan defendido a través de la violencia, de la extorsión, de la muerte, del exilio, que es lo que provocó la banda terrorista ETA durante tanto tiempo allí. Lamentablemente eso se ha naturalizado, lamentablemente hay encuestas, ¿no? La mayoría de los jóvenes vascos no tienen ni siquiera ni idea de quién es Miguel Ángel, de lo que pasó allí, en una historia tan reciente, porque fue hace 2 días, no saben nada de esto, y cuando desde el poder perpetras un plan de esta naturaleza, pues luego es normal que haya gran parte de la masa social, sobre todo si eres joven, si no tienes pozo vital, si tienes ese ardor guerrero, bueno, que va inherente a cierta edad y a cierta juventud, pues hoy se asocia más, lo que ha dicho María, este tipo de partidos se asocia más con lucha, con combatividad frente al poder, fíjate tú, que con lo que en realidad son y representan, ¿no? Que el joven, si le preguntas, no lo entiende. Si el joven no sabe quién es hubo una encuesta en la Universidad Vasca que creo que estaba por encima del 50%, 56%, ¿no? Si el joven no sabe quién es Miguel Ángel Blanco, ¿qué va a saber de ETA? ¿Qué va a saber de dónde viene esta gente? ¿Qué va a saber de dónde viene Aizpurua? ¿Qué va a saber de dónde viene Otegi? No tiene ni idea. Pero sin embargo la pregunta clave para mí, y estoy deseando que no se produzca porque me temo cuál sería la respuesta, es qué haría el Partido Socialista Vasco si Bildu gana las próximas elecciones, como todo apunta que sucederá, pero no tiene los votos suficientes o los diputados suficientes para gobernar. Yo no lo dudo, porque en el escenario, no, por eso digo que me hago la pregunta, pero no quiero saber la respuesta porque me temo cuál será. En las últimas elecciones autonómicas, PNV y Bildu empataron en número de diputados. Y entonces el PSOE lo tuvo, dentro de lo que cabe, relativamente fácil, porque dijo, bueno, mis socios naturales son los Partido Nacionalista Vasco, que no tiene los antecedentes violentos que tiene Bildu, que ha defendido el nacionalismo desde un punto de vista más pragmático, si queremos, ¿no? Apelando a lo económico y no tanto a lo radical o a lo ideológico, aunque esto con matices, sí. Pero bueno, por hacer un resumen sencillo. Pero ¿qué pasaría si el día de mañana, o sea, a la vuelta de la esquina, en las próximas autonómicas, Bildu saca 1 o 2 escaños más que el PNV, aunque no tiene la mayoría suficiente para gobernar? Tú sabes lo que va a pasar. ¿Apoyará el Partido Socialista? Mira, esta es una de las preguntas que habría que hacerle hoy al balance del presidente del gobierno. María, llevan años preparando ese terreno. ¿Apoyará el Partido Socialista a un gobierno de Bildu? Entonces dirá, no, pues es que claro, es la lista más votada, o sea, cualquier excusa servirá. Entonces llevan años preparando ese terreno para ese escenario. Pero tienen que verse en él. Bueno, pero ya han hecho prácticas, vamos a decirlo así, en Navarra. Ya han hecho prácticas sin duda. En Navarra, o sea que ya lo han introducido, aunque sea en un territorio de momento, ya lo han introducido, y yo creo que llevan años preparándose para ese escenario, o preparando a sus votantes para ese escenario y ese terreno. 2 minutos pasan de las 9:30, 8:32 en las Islas Canarias, momento de una pequeña pausa publicitaria, y a la vuelta les traemos datos como, por ejemplo, cuál es la percepción de la sociedad respecto al gobierno de Pedro Sánchez a raíz de un barómetro que publica hoy el diario El Mundo. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón.
¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Si hablando de jamón buscamos excelencia, hablamos de Navarretinto. Jamón de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Está pensado para aquellos que buscan lo exquisito, olor, gusto y textura combinados. Pruébelo con total garantía de satisfacción, advirtiéndole que le creará adicción. Tendrá un 10% de descuento por ser oyente de Radio Libertad. Teléfono 916250228 o entre en www.navarretintoibéricos.com. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Les decía yo antes de irnos a la publicidad que nos vamos a encontrar en el día de hoy con diferentes barómetros, en concreto uno que les traigo hoy, que es el panel de El Mundo, en el que habla de cómo los españoles valoran el gobierno, la gestión de Pedro Sánchez en este último año de legislatura, y específicamente pues le suspenden. Concretamente el 30% tacha esa legislatura de desastrosa, el 15% de corrupta, solo el 12% la ve de positiva, la tilda de positiva, y en el caso de las peores medidas, la amnistía es la peor valorada y también la rechaza el 41% del electorado socialista. Yo no sé si hay cambio de opinión a la luz de todos los casos de corrupción que salpican directamente al PSOE. Me consta que en Moncloa estaban preocupados y que estaban deseando que llegara el final de curso para ver si la gente se olvida y llega ese refresco estival que ayude a que el electorado pues se aparte de los casos de corrupción que están en torno del PSOE. Estas semanas de verano, este descanso estival, ¿creéis que le va a servir a Pedro Sánchez para limpiar un poco su mala prensa que ya se extiende directamente en las filas socialistas? Eso será lo que piense él, me imagino. Eso será lo que tenga él en su mente. Por lo que ha dicho María, que como es de tribunales, me imagino que es así, no me imagino, es así. Va a seguir en agosto alguno de los casos, ¿verdad? Sí, hay citaciones de testigos, imputados, comparecencias. Esto es muy importante, que en agosto también estén abiertos los tribunales, ¿no? Sí. Abierto por vacaciones. Que antes, claro, pero los jueces instructores, en contra de lo que opina la gente o de lo que cree la gente en general, el penal es el único que sigue activo, sobre todo cuando hay causas con preso, en aquellas en las que hay que tomar decisiones sobre presos o posibles prisiones provisionales o liberación, es decir, plazos y demás. Los juzgados de lo penal no cierran nunca, es decir, no echan el cierre y aquí nos vamos y un mes de vacaciones, no. O sea, es verdad que la justicia se paraliza en agosto, no hay plazos procesales, no hay juicios de pues la herencia de mi tío Pepe, que me estoy discutiendo con mis primos, que me llevo fatal con ellos, pues estas cosas quedan congeladas, pero el penal siempre sigue abierto, con lo cual los jueces de instrucción pueden seguir trabajando y seguir citando a... No tiene todo el sentido, porque claro. hay privados de libertad
Libertad, pues claro. Tienen que estar en esa situación, pues no podéis irte de vacaciones y dejarles privados claro. de libertad sin más. Bueno, yo me alegro de que esto sea así y creo que no debe bajar la intensidad y creo que no debemos bajar la guardia y creo que debe sentir el aliento de la gente buena, de la gente decente, que somos la inmensa mayoría de los españoles, de izquierdas o de derechas, ya me da igual. Creo que debe sentir el aliento de esa gente en la nuca permanentemente, porque cuanto primero nos libremos de este tipo mejor. No sé lo que tiene en la cabeza, cualquier cosa que tenga en la cabeza es un plan maléfico, es un plan malvado, es un plan vil. Estamos viendo lo de los votos en el exterior y lo que está intentando hacer, cómo está cambiando o intentando cambiar el censo electoral. Hay que estar vigilantes 24/7, 365, porque delante tenemos un monstruo, tenemos un tipo sin límites morales, éticos, y eso es lo que abre el camino a todo lo demás. Un tipo que es perverso moralmente, es susceptible de ser corrompido empresarialmente, políticamente, en cualquier ámbito, ¿no? Y este no es un tipo cualquiera. Un gran empresario ya sería fatal para nuestro país, un líder político regional ya sería fatal para nuestro país, cualquier cosa sería fatal, pero este es el presidente del gobierno. Como dice María, no tiene presupuestos, no ganó las elecciones, todo lo que tú quieras, los socios le están dando la espalda, pero sigue siendo el presidente del gobierno y, por lo tanto, a día de hoy, Pedro Sánchez es el enemigo público número 1 de los ciudadanos españoles. Y sobre todo ese cambio, ¿no?, de percepción también en las filas socialistas, donde ven que efectivamente les está pasando factura. Hemos estado hablando directamente de la Moncloa, pero en Ferraz deben estar también muy, muy preocupados a raíz de esa declaración de Cristina Narbona en la Comisión de Investigación del Senado por todo lo que dicen que no conocían. Y sin embargo, ya ven ustedes cómo está la cuestión en los tribunales. Pero respecto a lo que ha dicho María Jamardo, de que no se debe paralizar, de que no se paraliza, por así decirlo, la justicia en el ámbito penal en agosto, hablando precisamente de ese atasco judicial que hay, igual deberíamos empezar a pedir que, como pasa en empresas privadas, haya turnos diferentes para que en general sigan abiertos los tribunales y que se consiga desatascar un poco la cuestión también en agosto. Yo sé que es un tema complicado, pero igual pasa con el tema de la sanidad, ¿no? Cuando se habla del colapso, pues igual también es momento de pedir algún cambio y que se trabaje, por ejemplo, en los hospitales por la tarde, ¿no? Que se aumenten esos turnos. En la justicia, desde luego, yo creo que es algo evidente. Hacen falta recursos, hace falta dinero para todo esto y hacen falta muchos profesionales, ¿no? Claro, yo la sanidad la desconozco porque no he cubierto nunca este ámbito y no sé exactamente cuáles son, lo sé muy a grosso modo, las reivindicaciones que tienen ahora mismo. Por cierto, los médicos que están en huelga desde hace más de un año y que van a ir a una huelga general probablemente a partir del próximo mes de septiembre. Aquí no pasa nada, en este país no hay una sola manifestación, marea de batas blancas, no pasa absolutamente nada de nada. Bueno, sí la hay, pero contra Isabel Díaz Ayuso, que es algo bastante polémico, sí, ¿no? Pero que la hay contra Mónica García y aquí no pasa nada. Quiero decir que es que esto lo hemos visto cuando era un gobierno del Partido Popular el que estaba al frente de la sanidad y de las decisiones de sanidad y estábamos al punto del colapso sanitario, esto era insoportable, los médicos, enfermeras, auxiliares y demás, todos en contra del Partido Popular por privatizar la sanidad, etc, y este tipo de cosas que ya sabemos cómo funcionan según quien gobierne, ¿no? Los médicos están en huelga, los médicos tienen unas reivindicaciones legitimísimas sobre la mesa y la señora ministra de Sanidad, que además es médico, y ella se ha jactado en varias ocasiones de que lo era, no solo no les hace caso a las reivindicaciones, sino que además los ningunea diciendo poco menos que son peticiones abstractas y que por lo tanto pues es que es muy complicado, ¿no?, materializarlas. Bueno, veremos lo que pasa a partir de septiembre, porque efectivamente ahora entramos en un periodo vacacional en el que todo se ralentiza bastante, pero septiembre está a la vuelta de la esquina y las vacaciones duran muy poco, menos de lo que nos gustaría, ¿no? Pero en el caso de la justicia yo no creo que sea tanto cuestión de activar el mes de agosto en general, sino de que durante los 11 meses restantes las cosas se hagan bien. Y lo están pidiendo las asociaciones de jueces, de magistrados, de fiscales, lo están pidiendo desde el Consejo General del Poder Judicial y lo está poniendo de manifiesto la nefasta ley
aprobada por Bolaños para la eficiencia de la Administración de Justicia, que se ha convertido en todo lo contrario. Es decir, ha complicado muchísimo más el asunto de la justicia, de su rapidez, de la respuesta al ciudadano que tiene derecho efectivamente a que se le proporcione un servicio público que paga con la agilidad que sería menester para que efectivamente se haga justicia. Y hay un montón de peticiones, entre ellas de personal, de refuerzo, de efectivos, de jueces que están llevando ahora mismo una carga de trabajo infame. Se intentó incentivar a esos jueces para que muchos de ellos trabajasen por la tarde, muchos lo están haciendo, y aún así no son capaces de llevar los casos al día, porque el volumen es terrible y porque está mal organizado. Y cuando se hizo ese cambio para la ley de eficiencia y de los juzgados de instrucción pasaron a las secciones de plaza, número, tal, con un cambio de nomenclatura que todavía nos cuesta asimilar a los que habitualmente nos referimos a los distintos órganos judiciales, pues se ha demostrado que juzgados que tenían todo al día o que llevaban casi todos sus asuntos al día, les ha llegado una carga de trabajo adicional porque se han fusionado juzgados, porque han cambiado de nomenclatura, pero también han heredado causas que no les correspondían en ese traslado de expedientes, que en una justicia que Bolaños se jacta de que está digitalizada, son carpetas abandonadas en el suelo, o que se apilan en las mesas de los funcionarios de justicia. Es decir, podríamos hacer un monográfico casi de verano de cómo podría arreglarse la justicia de este país, y no poniendo precisamente el foco en los jueces ni en el lawfare como hace el gobierno para eludir sus responsabilidades. Los jueces bastante tienen con lo que por tienen, eso. Y yo creo que el ciudadano medio no es consciente de esto que acaba de decir María, porque yo he tenido que ir a tomarme declaración por detenidos míos, por muchas cosas, a los juzgados muchas veces, no solo al juicio oral, sino al juzgado, porque te toma declaración el juez de instrucción, porque la comparecencia tuya como policía no ha sido completa o quieres saber más cosas, y cuando entras en la sala, que a lo mejor hay 7, 8 secretarias, sí. Es increíble, porque las carpetas, en la era digital, las carpetas de papel se apilan desde el suelo, yo mido un 88, hasta una altura, y dices, ¿pero esto qué es? Y son los casos y los casos y los casos que bastante tienen los jueces como para echarles la culpa de nada, ¿sabes? Por eso lo digo. No, pero yo sí que quiero denunciar la tibieza en algunas ocasiones de las críticas a esa mala gestión, ¿no? No, totalmente. Sí, hay que incidir una y otra vez en que el gobierno tiene que dotar de medios a la justicia, de medios económicos, de medios materiales. Hay que poner en evidencia que dentro de las 17 comunidades autónomas, cada una tiene su propio sistema de digitalización de archivo y de gestión de documentos judiciales, con lo cual a veces cruzar datos, bueno, a veces no, siempre cruzar datos entre sistemas operativos que tienen lenguajes informáticos distintos, estamos hablando de algo tan básico como eso, no se pueden centralizar para que en casos de, pues no sé, delincuentes sexuales que puedan moverse, o en casos de, no sé, gente que tiene denuncias por violencia de género, que se mudan de ciudad y que de repente tienen una nueva denuncia de una nueva pareja, no se puedan cruzar datos con esos antecedentes en otro juzgado porque es de otra comunidad autónoma. Es decir, o sea, hay miles de cosas de las que podríamos hablar y reivindicar, que no tienen nada que ver ni con el lawfare ni con la ideología de los jueces, sino con cómo pueden los pobres desarrollar, jueces, magistrados y fiscales, hablo, con medios limitadísimos, una labor que es tan importante precisamente porque depende la vida de muchos ciudadanos de ellos. Y además es que estamos en el Día de la Marmota. Esta misma mañana nos acordábamos del pacto por el cambio climático que promovía Pedro Sánchez, que era lo mismo que decía el año pasado por estas mismas fechas, cuando se quemaba Galicia, cuando se quemaba León. Ahora estamos otra vez con este tema, y hablando de la justicia, el año pasado por estas fechas nos estábamos manifestando frente al Tribunal Supremo pidiendo que se pusiera freno a esa ley Bolaños. De nada sirvió esa manifestación, ese pueblo reivindicando la independencia de la justicia, cuando vemos que seguimos igual o prácticamente peor. Pero sobre todo, yo quiero denunciar que haya cierta tibieza, por ejemplo, en el caso de las filas del Partido Popular, a la hora de hablar de esto, ¿no? Cuando veíamos cómo pactaban el reparto de la justicia en el Consejo General del Poder Judicial, que se decía que se iba a llevar a cabo una reforma a los pocas semanas, pocos días, pocos meses, y la circunstancia es que estamos en el mismo punto. ¿Por qué no salen en tromba criticando
esa gestión directamente por parte del Ministerio de Justicia? ¿Por qué no se critica más? ¿Por qué no se pone el foco en la falta de medios para administrar bien la justicia y sobre todo para esa independencia judicial? De verdad es que no me cabe en la cabeza cómo no están como un martillo pilón todos los días con este asunto, con el tema de los incendios, con este asunto, con el tema de la corrupción. No sé, yo de verdad que me siento un poco huérfana, ¿no? En ese sentido. No sé si lo compartís, este diagnóstico conmigo. Sí, bueno, ellos como marcan todo el tiempo mediático, pues es lo que tenemos y es lo que hay, ¿no? Efectivamente, esto del acudir al lawfare, que es una barbaridad. Fíjate, lo está diciendo alguien que yo me he tenido que enfrentar a causas judiciales y he perdido. Luego, gracias a Dios, las he ganado en audiencia. Pero es que este es el sistema. Es decir, tú vas a una primera instancia y la primera instancia no te da la razón. Yo puedo salir del juzgado cabreado y tengo derecho de pataleta. Por supuesto. Y digo, no estoy de acuerdo con la sentencia. Por eso la voy a recurrir. Claro. Y gracias a Dios las he ganado en audiencia cuando he ido a la audiencia. Pero no salgo del juzgado diciendo, lawfare, están contra mí y quieren acabar. Estos son estas barbaridades que tienen un objetivo clarísimo, que es deshumanizar también la justicia y a los jueces, que es el paso previo a controlar la justicia y a los jueces. Y estos tipos son unos salvajes que están en contra de nosotros y que quieren hundirnos. Tenemos todo el derecho del mundo a defendernos y a cambiar el sistema judicial y poner a los nuestros, que es al fin y al cabo el fin del camino siempre es el mismo, poner a los suyos y controlar absolutamente todas las instituciones, que creo que la charla la hemos empezado así, María, en el control absoluto de las instituciones. Bueno, no sé lo que les queda, espero que sea poco, pero lo que espero sobre todo es que cuando caiga este gobierno se acometan, como dices, Carmen, las reformas necesarias para que si algún día estos tipos vuelven, no puedan hacer lo que han hecho esta vez. Ya está, que nos han puesto en el precipicio. Para que si algún momento cualquier gobierno de cualquier signo no se crea que eso es su cortijo. Exacto. Da igual si son de izquierdas, de derechas o lo que sea, mucho más peligrosos, evidentemente, los que estamos viendo, y por supuesto hay que poner coto, pero yo creo que eso debería trascender al signo del gobierno que esté en el poder. Es decir, hay límites que no corresponden al Ejecutivo. Usted está aquí para gestionar durante este tiempo el que decidan los ciudadanos, 4, 8, 12, 2, porque hay una moción de censura y se permite además como mecanismo constitucional que la haya y se vaya un gobierno a los 2 años, es decir, lo que sea. Pero hay determinadas cuestiones en las que nadie tiene que poner sus sucias manos. Y ya está, porque si nosotros hacemos lo contrario de lo que decimos y después cuando llegan los que sustituyen vuelven a incidir en como ahora me beneficia a mí, me voy a quedar como estoy, pues no. Hay determinadas cuestiones que tienen que quedar al margen, porque son del Estado, no del gobierno de turno que está llamado para gestionar ese Estado. Esa es la gran diferencia. Claro. Saber diferenciar entre Estado y gobierno. Exacto. El fiscal general del Estado es del Estado, no del gobierno. Y lo puede nombrar el gobierno, ¿eh? Hay muchos países de nuestro entorno, democracias plenas y demás, que nombra el gobierno al fiscal general del Estado, pero no una dependencia orgánica como tiene aquí. Si tiene independencia presupuestaria la Fiscalía General del Estado, te eliminas muchas de las influencias y de las injerencias. Oiga, yo le nombro, yo creo que usted es el jurista que mejor puede hacer durante este tiempo, incluso quedándose un año más de lo que es el legislativo que lo nombra, porque así desvinculas también un poco el mandato, ¿no?, de ambos, que es la fórmula que se sigue en otros países de nuestro entorno, incluso en Estados Unidos y demás, pero fundamental el presupuesto independiente, el presupuesto propio para la Fiscalía General del Estado. Porque al final la Fiscalía General del Estado tiene que servir o estar al servicio de los intereses del Estado, y este Estado le encomienda la defensa de la legalidad. Y si la legalidad pasa por denunciar, acusar las tropelías del gobierno que te ha nombrado, tienes que hacerlo. Es que es el garante de la legalidad. Claro, es que si no eres garante de nada. Claro. Entonces eres un señor que te han puesto ahí para ayudar al gobierno en algunos de sus intereses en el ámbito judicial, pues como otros en otros ámbitos. Y pasa en la Fiscalía del Estado, en la Abogacía del Estado, totalmente, en las policiales, que yo como policía soy funcionario del Estado, claro, no soy funcionario del gobierno. Claro. Y hay algunos generales, algunos comisarios que no han entendido una norma tan básica, que somos funcionarios del Estado. Y la Abogacía del Estado, simbolizado en mi caso, yo me he querellado contra el director general de la policía, que es un político, y un comisario que ya estaba jubilado, ya no era funcionario, y su abogado era el abogado del Estado. Y el único funcionario del Estado que había en el proceso
era yo. Bueno, pues esa mentalidad efectivamente hay que cambiarla. Y sobre todo que es que mientras sigan en el poder lo que hace es que estemos intranquilos a nivel individual, ¿no? Porque si en un momento determinado van a utilizar todas las herramientas para ir contra un ciudadano particular, como ha pasado con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues es como para estar sumamente preocupados, ¿no? Porque ya no estamos protegidos ni siquiera por esos tribunales que no son independientes, mientras que sigan metiendo mano los políticos también en el ámbito judicial. Don Eric Gutiérrez entra en este estudio. Eric, muy buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Les preguntábamos a los oyentes en particular por esa factura que están pasando los incendios, una factura de las políticas medioambientales. La pregunta es si va a haber una repercusión política de estos desmanes, ¿no? Efectivamente, directamente a Pedro Sánchez. ¿Le va a pasar factura a los incendios a Pedro Sánchez? Que, por cierto, se me ocurría a mí una pregunta, y es: ¿qué es lo que más factura le ha pasado a Pedro Sánchez durante estos años? ¿Cuál ha sido el acontecimiento que más factura le ha pasado? No sé, se me venía así a la mente. Pues qué buena pregunta para lanzar mañana en esa encuesta. mañana lo pondremos. Se lo agradezco mucho, don Eric Gutiérrez, que esté ahí al quite pensando qué preguntar a la audiencia, que como siempre es soberana en esta casa. Así es, hoy concretamente, como digo, les preguntamos por los incendios, que todavía no le ha pasado factura porque estamos en ellos, pero concretamente les preguntamos si le va a pasar factura de aquí a unas futuras elecciones generales en 2027, esperemos que sea antes, pero bueno, digamos en 2027. Damos dos opciones: no o sí. Pues ha ganado el no, con un 70%. 7 de cada 10 personas creen que esto pues va a ser una más que se le sube a la chepa de Pedro Sánchez y que en ningún caso va a ser algo extra que se le va a pasar en unas futuras elecciones o en general, ¿no? A nivel político. Y con el 30% restante, pues sí. Y por lo menos hay un 30% optimista de que optimista entre comillas, ¿no? Que esta desgracia de los incendios pues por lo menos va a servir para que Pedro Sánchez pues, llegue peor a ese 2027 o por lo menos a la vuelta al curso político en septiembre. Ya les digo que a mí lo que me preocupa es la memoria de los españoles, que de repente con un tinto de verano se olvida de todas las cosas que pasan, ¿no? Un tinto de verano, una cerveza, pongan ustedes la bebida refrescante que quieran. Ojo, que también es justo que descansemos, que veraneemos, que no se olvidemos de esa terrible actualidad. No hay descanso frente al mal. Pero eso hay que seguir dando la batalla, ¿no? Es que pasan tantas cosas que a veces es complicado. Consiguen que cada semana haya un escándalo nuevo, entonces te olvides del anterior. Es que, bueno, son tan malos. Y viendo lo que ha pasado con los anteriores, Dana, Volcán, pues lamentablemente yo estoy en ese 70%. Lamentablemente, de que cree que entre los suyos al menos no va a pasar factura. ¿Y doña María? Pues a mí es que me cuesta mucho verlo, pero creo que sí hay algo en la época más reciente de Pedro Sánchez que le pueda pasar factura. Son precisamente dos cuestiones relacionadas con catástrofes naturales, la Dana de Valencia y estos incendios forestales que le han dejado retratado como lo que es. Doña Carmen, le leo unos comentarios que nos han dejado en nuestras redes sociales. El mítico, el Polloso Roñoso, que siempre nos deja buenos comentarios, nos dice: PS tiene las teles subvencionadas para machacar con el timo climático y a sus votantes todo les da igual. Ya no tiene mayoría y nuestra única esperanza es que le salga mal el pucherazo. Pongo una vela a San Luis. Por ejemplo, también nos dice José Ángel Moreno Núñez, nos dice: tiene un suelo fijo de 7,5 millones de votantes, unos 100-110 diputados fijos. Nunca dejarán de votarle, haga lo que sea para que no gobierne la derechona. No existe PSOE bueno, siempre hablamos de ese suelo, ¿no? De escaños que tiene el Partido Socialista, y aquí nos lo remarca José Ángel. Dos más, Vino de Garrafón nos dice: los apagará con Franco, la ultraderecha, Trump o Eurovisión. 4 de las cosas que suele utilizar el señor Sánchez y el Partido Socialista para apagar los fuegos, ¿no? Nunca mejor dicho. Y por último, la única factura será la que vamos a pagar los mismos de siempre, los ciudadanos españoles. Efectivamente, que somos los que al final pagamos el pato. Voy con 2 comentarios que me encuentro en el chat de YouTube. Marengo, uno de los clásicos, nos dice que nadie hace nada, todos los políticos de vacaciones, y en septiembre de nuevo con ese clásico bla bla bla, con lo que nos van a deleitar los políticos en esas ruedas de prensa. En particular hay otro comentario que nos encontramos en esas redes sociales, en particular en el chat de YouTube, es de José Antonio Briongos Merino 7676, que dice que cree que sí que le pasará
que le pasará factura, que llueve sobre mojado en este caso. Ojalá lo podamos ver muy pronto y se convoquen, por tanto, esas elecciones generales con las cuales la gente va a poder acudir a las urnas y expresar cuál es su verdadero sentimiento. Don Eric Gutiérrez, muchas gracias por habernos traído la voz de los oyentes. Le convoco mañana con esa pregunta concretamente que ha lanzado aquí a la audiencia. Ya pueden empezar a pensar las respuestas porque, por así decirlo, van adelantando la tarea de las 7 de la mañana. Don Samuel Vázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un saludo a Alicia. Ayer hablé con ella, está firme y fuerte como es ella, aunque esta agresión ha afectado, de la que habéis hablado antes en las noticias, ha afectado a sus hijos también porque estaban presentes. Yo le mando un abrazo muy fuerte y seguimos en la lucha. Y concretamente se refiere don Samuel Vázquez a esa terrible agresión denunciada en Tarrasa, que además afecta, como dice don Samuel, no solamente a esta miembro de Vox, sino directamente a su familia, que algo me parece algo sumamente grave, de lo que nos hemos hecho eco en Radio Libertad y que podrán ver también en nuestra web, donde les damos más información al respecto de esto que claramente desde aquí condenamos. Doña María Jamardo, última tertulia de julio antes del verano, pero contamos con usted también en agosto, ¿eh? Sí, vendré. Haré inflexiones. Hombre, y fundamental. Durante el mes de agosto, pero es verdad que unos días ahora de desconexión necesaria. Si no cierran los tribunales, tú no puedes cerrar tampoco. Ya, claro. Bueno, por eso. Como dice don Samuel, también seguiremos aquí firmes en la lucha, aunque solo sea dialéctica, con esa batalla de las ideas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y es el momento de irnos hasta Málaga con nuestro amigo y compañero Paco Linares, que hoy nos habla del cajón desastre del PSOE. Paco, muy buenos días. Gracias, saludos. El PSOE y sus secuaces tienen un cajón desastre, es decir, un lugar donde echan todas sus negligencias, sus omisiones, acciones nefastas, etc. El cajón desastre está en la conciencia de los españoles. Nos quieren concienciar que todas las culpas la tiene la oposición, y si no es la oposición fue Franco, y si no Donald Trump o Israel, etcétera, y así continúan manipulando hasta el fuego que está convirtiendo a España en un infierno. La culpa, seguimos en el cajón desastre o del PP o del cambio climático, y la corrupción no existe, es un invento de los jueces. Suma y sigue. Estos mamarrachos viven solo para continuar en el poder, aunque sea sobre las cenizas de España. Podremos hablar ahora del omnipresente cambio climático, al que Sánchez culpa del monstruoso gigante de fuego que deja sin vida nuestros campos, nuestra ganadería, cientos de viviendas y el inimaginable sufrimiento de quienes han perdido y están perdiéndolo todo. Julio Ariza, por cierto, publicó un fantástico artículo donde demostraba con pruebas y un enorme sentido común que la culpa de los espantosos incendios lo tenía el Boletín Oficial del Estado. En la mano de quienes nos gobiernan, ese BOE, ese boletín, búsquenlo. Don Julio Ariza lo explica con todo lujo de detalles. Y ahora perdonen que me cite a mí mismo, no es orgullo, simplemente constato lo que muchos pensamos. Y fue aquí mismo, en el punto final del 15 de abril de este año. Se titulaba "El dinero público no nace público, nace del trabajo privado". En ese texto hice un comentario e insinué que creía que ya deberían estar limpiando los cortafuegos y campos para evitar los azudes en invierno y el infierno del fuego en verano. Trágicamente acerté. No, la culpa no es del cambio climático. La culpa es de la cúpula de desvergonzados e indignos que nos han gobernado y gobiernan. Por cierto, indino significa persona procaz y de mal talante. Mañana, más y mejor. Punto final.